¿Sabe qué? Hay algo maravilloso. Cuando uno busca la presencia de Dios, la busca para conocer la verdad. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo todos? Buscamos la presencia de Dios para conocer la verdad. Recién en el Salmo leíamos y prestamos atención que el Espíritu Santo, a veces rehusamos ser sanados. A veces nosotros pensamos que tenemos que seguir sufriendo. No conocemos la voluntad de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 77 dice, versículo 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Quién no se ha conmovido? En un cumpleaños le cayeron esas lágrimas de cocodrilo. Se conmovió, pero no pasó más allá. Y mire lo que dice. Me quejaba y desmayaba, ¿qué? Versículo 2 en adelante. Dice, al Señor buscaba, alzaba mis manos, mi alma rehusaba descansar. O sea que si no lo dejo operar, nunca me va a sacar. ¿Por qué peleamos y no lo dejamos actuar? Usted cantaba, los muros van a caer. ¿Está seguro? Los muros van a caer. Van a caer. Van a caer. No dijo capaz que van a caer. Van a caer. Amén. Por medio de su fe. Por eso el Señor, cuando viene por la palabra y el Espíritu Santo viene a sacarnos esos pensamientos que tenemos. Porque sabe que el ser humano piensa que todo lo que le pasa, amén, no tiene salida. Pero aquel que conoce y aquel que Dios le ha dado revelación, conoce por dónde salir. Amén. ¿Cuándo usted ha salido, amén, por la ventana? ¿Cuándo? Cuando no tiene la llave de la puerta. Bueno, pero usted tiene una llave. Amén. Su nombre es Jesús. Para derribar cualquier cosa en su vida. Para invocar. El hermano recién leía. Amén. El Padre Nuestro. ¿Qué pide el Padre Nuestro? ¿Que venga qué? Parece que no cayó por acá. Venga tu reino. La oración del Padre Nuestro es traer el reino de Dios aquí, visible entre nosotros. Amén. Si usted no me quiere escuchar, no me escuche. Amén. No me escuche. Si usted quiere vencer, escúcheme. ¿Me entiende? Porque Dios no creó un fracaso para la humanidad. La humanidad fracasó. El Señor, por medio de Jesucristo, trajo de vuelta la autoridad a su vida. Y esa autoridad usted la tiene que tomar, agarrar, ponerse en la brecha y empezar a orar. Los primeros que fueron enviados a predicar el Evangelio tuvieron que pararse. El Señor Jesús se quedó en la otra aldea. Ellos tuvieron que confiar en la palabra que el Señor le había dado. Ellos tenían que haber confiado en el nombre del Señor Jesús. Y pararse y declarar la palabra de salvación. Y el milagro ocurrió. Por eso así va a ocurrir esta noche. Si usted me presta atención. Porque si son más importantes los mensajes. San Juan. Abra su Biblia en San Juan. San Juan 6. Versículo 35 dice. Y mire lo que dice la palabra. Jesús dijo, yo soy el pan. El pan de vida. Amén. Dios te está ofreciendo, imagínate, la voluntad de Dios es ofrecerte toda la vida.
La voluntad de Dios es transformarte. Amén. Si no se conoce, no puedo entender. ¿Sabe para qué vino el Señor Jesús? Lo primero que Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar libertad. ¿Quién quiere libertad? Yo no quiero estar preso en un problema, ni una dificultad, ni un pensamiento, ni un argumento. No quiero estar preso en nada. Ahora usted tiene que tomar esa misma libertad. Yo quiero ser libre en el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, en el cual el hombre puede ser libre. No hay otro nombre que el nombre invoque. Amén. ¿Cuántos eran santeros? Nadie era santero. Amén. ¿Cuántos antes andaban por otro camino haciendo cosas que no sabían que tenían que hacerle y estaban mal? Hasta que se volvieron a Cristo. Cuando se volvieron a Cristo, sacaron todos los santos y creyeron en Dios. Y cuando creyeron en Dios, los milagros empezaron a ocurrir. ¿No? Tu vida empezó a cambiar tu familia, empezó a cambiar todo. Porque usted le creyó a Dios. Porque hay un solo Dios, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánta voluntad tiene Dios? Veo que muchas personas, no, esta es la voluntad de Dios. No, no conocen la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es liberarte. La voluntad de Dios es sanarte. La voluntad de Dios es sacarte ese espíritu de angustia, sacarte ese espíritu de depresión, sacarte ese espíritu de enojo, sacarte ese espíritu de todo. Él te quiere libre. Esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo, cuando bajó del cielo, dijo, veo a los hombres caminar por el camino ancho, por el camino angosto andan pocos. Pocos los hallan. La voluntad de Dios es meterte en un camino angosto, donde va tu salvación, tu restauración, tu milagro, tu sanidad, donde vos conocés por dónde tenés que caminar. Vos conocés a quién invocás. Por eso es muy importante, amén, que usted cuando clame y cuando termine de predicar, usted se levante de ahí. ¿Qué le hace mal? ¿Qué le sucede? ¿Qué le está pasando estos días que tienen pensamientos? Usted se levante contra esos pensamientos. En el nombre del Señor, yo conozco que hay una voluntad de Dios que quiere que yo sea libre. Hay una voluntad de Dios que yo quiero que experimente el poder de Dios. Hay una voluntad de Dios que Dios me quiere hacer su hija, su hijo. ¿Me entienden? Amén. Si no, en la Biblia tendría el Señor nietos, pero dijo hijo. Todos vamos a clamar para que Él nos libere. Amén. Aún Él expresó en la palabra, dice, clamará a mí y yo le responderé. ¿Los saciaré de qué? Usted no quiere vida, parece. Los saciaré de larga vida. Si usted clama a Dios, Dios lo va a saciar de larga vida. Y entonces, ¿para qué se va a preocupar? Si lo está saciando de larga vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de qué. El que viene a mí. ¿Usted está hambriento espiritual o no tiene ni hambre espiritual? La palabra de Dios dice, el que viene a mí. El que viene a mí. El que viene a mí. Por eso ahí empieza la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es conocer para dónde tengo que ir y a quién tengo que ir. Amén. Todos saben aceptación mental en su mente, que separado de Dios nada hacen, pero no hacen nada para eso. Usted tiene que entregarle el corazón y creer en la palabra de Dios. Y algo sobrenatural está ocurriendo, porque su Dios es sobrenatural. Los enfermos que venían a Él sabían que el Señor Jesús lo iba a sanar. Ellos sabían en su corazón. Pero la multitud que lo seguía a ellos no sabían. Por eso no sea de la multitud. Sepa del que tiene conocimiento y sepa lo que hace su Dios. Sepa la voluntad de su Dios. Levántese una mañana y pregunte, ¿la voluntad de Dios que yo esté tirado, que esté mal? No. Sino, ¿para qué vino el Espíritu Santo si no lo dejamos consolar, no lo dejamos actuar, no lo dejamos transformar? No va a transformar hasta que nosotros no transformemos nuestra mente.
Y creamos en la palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Yo le digo, voy a volver el lunes y me voy a encontrar la iglesia bautizada. Todos hablando en lengua. Amén. Pero queríamos voltear los muros, parece que ninguno quería voltear nada. Tiene que derribar los muros, destruirlo, deshacerlo, pero lo debe creer que los muros están delante de usted y se le hace difícil transformar algo, se le hace difícil. Bueno, se le hace difícil es porque hay un muro. Y no lo va a derribar con su fuerza, lo va a derribar llamando al Espíritu a usted. Llamando a aquel que le está ofreciendo el pan, llamando a aquel que le está ofreciendo la vida, llamando a aquel que sí conoce la voluntad. Por eso Él tuvo que bajar aquí a la tierra, para que la humanidad conozca la voluntad del Padre, porque nadie la conocía, solamente la conocían los íntimos. ¿Cuáles eran los íntimos? Los profetas, aquellos que Dios había elegido. ¿Para qué? Para que hablaran antes que Él viniera. Pero Él mismo bajó para contarte lo que quiere de ti. ¿Y cuál es la voluntad de Él para ti? Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 36 dice, mas os he hecho todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es la voluntad del Padre. Que todos aquellos que fueron declarados para salvación, ninguno esté atado, ninguno esté preso, ninguno esté atado a este mundo, ninguno esté atado a la maldición de este mundo, ninguno esté atado, sino que esté liberado, sanado, restaurado, esperando a su Rey, contento, feliz, liberado, sanado, restaurado, con una convicción, sabiendo que Él viene pronto. Pronto viene por ti, pronto viene por ti, iglesia. Prepárate, prepárate. Pero conoce la voluntad. Por eso aquel que conoce la voluntad actúa. Actúa. Usted actúa cuando usted quiere ir a algún lado. A un lado que le gusta. Le dicen, te voy a llevar al cine. Ya a las 5 de la tarde ya estaba preparado. Estaba sentado, lustrado y esperando que se hagan las 5 para salir. Pero le dijeron, van a la iglesia. ¿Cómo no te lleva al cine? Como parece que no nos da nada, cuando te está dando el pan de vida, la salvación, la restauración, te está diciendo, te voy a mandar los ángeles para que te cuiden, te protejan, pero cuando hagas la voluntad mía, si no, los ángeles no van a estar contigo cuando tú no hagas la voluntad del Padre. Porque haciendo la voluntad del Padre, los ángeles te protegen. ¿Sabe que cuando uno hace la voluntad de Dios, tiene protección? Pero cuando no hace la voluntad de Dios, no hay protección de Dios. Cuando uno no conoce la voluntad de Dios, no tiene protección de Dios. Y usted me dirá, no, pero yo soy cristiana. Sí, el Señor le dijo, veo a muchos caminar por el camino ancho, pero a ti no te veo por el angosto. ¿Me entiendes? El angosto es donde vas a tener protección. Pero tienes que tomar una decisión de caminar por ese camino. Tienes que tomar una decisión, prepararte para caminar por ese camino y ver la protección de Dios. El que habita en el abrigo del Altísimo, al que veo orar, al que veo pedirme, al que veo rogar, al que veo pedir que se libere. Libérame, Señor, purifícame, santifícame. No quite tu espíritu de mí, Señor, soy un pecador, pero límpiame más cada día. Ahí habrá protección. Jesús le hizo una pregunta cuando les envié, ¿le faltó algo? Y ellos dijeron, no, Padre, porque tenían protección. Pero cuando no conoces la voluntad de Dios, te pasa de todo. Y todo cree que es la voluntad de Dios. No es todo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta. Mire, escuche bien. Dice, todo lo que el Padre me ha dado, viene a mí. O sea que ¿cuál es la actitud de la persona? Viene a Cristo.
¿Y para qué viene a Cristo? Para ser transformado, para ser lavado, para ser guiado, para ser instruido. ¿Para qué? Para salvar. ¿Cuál es el fin? La salvación. ¿Cuál es el fin? Caminar en el Evangelio. ¿Cuál es el fin? La salvación. No es la riqueza de este mundo, es la salvación. ¿Me entiende? Por eso usted está aquí sentado por su salvación. Usted está aquí queriendo conocer la voluntad de Dios y para conocerla tiene que actuar. Una vez que la conoció, tiene que actuar. Pero si usted se queda sentado, yo no necesito liberación, yo estoy bien. Y todos los días tiene malos pensamientos, todos los días piensa mal, todos los días anda amargado, todos los días. Usted no entendió, no actuó. ¿Por qué no actuó? Sé que mejor quedarse con esos pensamientos que ser libre. Usted tiene que ser libre, pero tiene que invocar el santo nombre de Dios. Es la única forma de ser liberado. La única forma de ser. Vio que gritaban los enfermos: Hijo de David, ten misericordia de mí, decían. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos alcanzaron misericordia. Los otros iban como que no necesitaban nada. Iban viendo qué estaba haciendo el Señor Jesús. Iban caminando, mirando, le gustaba, se quedaban, no le gustaba, se iban. No camine así, porque está perdiendo su salvación. No camine así, porque no ha renovado sus pensamientos. No camine así, porque no conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es liberarte. La voluntad de Dios es darte salud. La voluntad de Dios es darte autoridad. La voluntad de Dios es limpiarte. La voluntad de Dios es ponerte vestiduras nuevas. La voluntad de Dios es ponerte por cabeza, no por cola. ¿Me entiende? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque he descendido desde el cielo, no para, imagínate, Hijo de Dios. Y Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Y fue el primero que le enseñó a sus discípulos a orar. Cuando ustedes oren, llamen que el reino, la oración trae el reino. ¿Por qué le cuesta orar? Porque usted no quiere traer el reino. Pero cuando usted ore, el reino va a venir. ¿Por qué? Porque la oración trae el reino. Por eso dijo el Señor, cuando ores, entra en el aposento alto. Tu Padre que está en el aposento alto te escucha. Clama al Padre y pide su voluntad. No dijo pidan lo que ustedes quieran. Pidan la voluntad de Él. Porque la voluntad de Él es salvarte, liberarte, sanarte, meterte en los propósitos de Él. Para protegerte y cuidarte. ¿Me entiende? Por eso dice la palabra de Dios, dice, porque he descendido desde el cielo, no para hacer mi voluntad. Cuando nosotros nos paramos en esto, ahora, ¿para qué quiere el poder usted? ¿Para andar jugando por ahí? No. ¿Para qué quiere ser cristiano? ¿Para andar jugando como cristiano? No. Usted quiere ser cristiano porque quiere ser transformado. Hay algunos que no quieren. ¿Quiere ser transformado o no? ¿Quiere ser transformado? ¿Quiere dejar las mañas? ¿Quiere dejar el mal carácter? ¿Quiere dejar todo eso? Pero se tiene que encontrar con Jesús entonces. Se tiene que encontrar con el que le está dando el pan y le está diciendo, yo te puedo liberar, yo te puedo sanar, yo te puedo transformar, yo te puedo hacer un predicador, yo te puedo hacer, amén, yo te puedo enseñar la cual es mi voluntad, yo te puedo, pero tú te tienes que someter a mi voluntad. Así como se sometió Jesucristo. Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine mandado de allá, arriba, con una dirección. Salvar al mundo. Salvar al mundo. ¿Y cuál es la dirección que le dio Jesús a la iglesia? Vayan y prediquen en todas las aldeas y salven a las personas. ¿Me entiende? Y usted dice, no, pero yo voy y escucho todos los días y estoy bien. No está bien. Usted no está bien. Usted tenía que estar predicando. Usted tenía que estar anunciando. Usted tenía que estar diciendo qué hace su Dios. Usted tenía que estar diciendo lo que su Dios hace. Lo que su Dios hace. Por eso estamos como el salmista. Rehúso sanarme. Rehúso que el Espíritu me sane.
No rehúse. Deje que el Espíritu Santo le caiga y sea sano de una vez. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque he descendido del cielo para hacer la voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Aquí. ¿Cuánto van a hacer la voluntad de lo que le envió? Bueno, ¿cuánto van a reprender a esos muros? Los van a voltear. ¿Y el resto qué va a hacer el que no levantó la mano? ¿Quiere seguir igual? Va a pasar el año, te va a poner más viejo, más vieja y nunca vas a encontrar, ya sé como el lugar que nunca encontraste el lugar. ¿Me entiendes? Imagínate el Señor Jesús caminando en esta tierra, nunca, no encajo en esta tierra. El Señor dijo, la tierra es mía, donde pisa la planta de los pies, me pertenece, dijo. Amén. Tú tienes que, cuando usted conoce la voluntad, actúa como aquel que le enseñó la voluntad. Piensa como aquel que le enseñó la voluntad. Y por eso, cuando nosotros renovamos nuestra mente, empezamos a escuchar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dije, no te di espíritu de esclavitud. No te di espíritu de temor. No te di espíritu de cobardía. Amén. ¿Cuánta en tu vida te has sentido cobarde? Amén. ¿Cuánto te has sentido cobarde? Uy, tenía que haber hablado. Siempre está, uy, tenía que haber hablado. ¿Y por qué no hablaste? ¿Me entiendes? Tenías que haber hablado del Señor ahí. Sí, porque estabas haciendo la voluntad. Ahí sí se iba a manifestar. ¿Por qué? Porque no te calles. Porque tienes que hablar de Salvador. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque he descendido desde el cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Esta es la voluntad del Padre. Aquí preste atención, si usted es hijo, preste atención. Esta es la voluntad del Padre. Amén, ¿qué dice más? O sea que Dios no quiere que usted se pierda. O sea que Dios no quiere que usted erre. O sea que Dios no quiere que usted no conozca su voluntad. Dios quiere que usted conozca la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre. Es que tú no te vayas por otro camino. Es que tú no te vayas por el ancho, te vayas por el angosto. Es que tú conozcas la autoridad que Dios te dio. Cuando te compró, cuando tú lo recibiste en tu corazón, fuiste nueva criatura. Pero eso es un desarrollo que tienes que hacer en tu vida a través de preocuparte cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe a cuántas personas he entendido y he ministrado? Dios no me ama a mí. ¿Y por qué no te ama? ¿Qué hiciste que no te ama? Si hay personas acá pensando que Dios no lo ama, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti que me estás mirando. Me dio a su único hijo por ti. Mira qué amor tan grande. ¿Quién va a dar tu hijo? ¿Quién va a dar si tú no quieres dar ni la vida? Dale la vida a Cristo y va a ver cómo te va a transformar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 39 dice, esta es la voluntad del Padre, del que me envió. Aún el Señor dice, estoy por venir y mi iglesia está muerta. La tengo que resucitar. La tengo que levantar en mi voluntad. Tiene que conocer mi voluntad. Tiene que conocer y entregarle el corazón para que yo lo transforme. Tuvo que venir el Espíritu Santo para transformar a la iglesia. Jesús le dijo y le dio una orden. A ver, ¿cuántos son los que se van a quedar quietos? Buscando, llamando, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Y vino el Pentecostés. Y el Espíritu Santo se derramó. Y hoy está aquí. Pero se va a derramar conforme a la voluntad de Dios. Para el que quiere ser libre. Para el que quiere seguir preso. Va a seguir su vida. Es más fácil decir, no puedo leer la Biblia, que ponerme a leer. Es más fácil decir, estoy muy ocupado, no puedo leer. Y te estás perdiendo la salvación. Es tu salvación, no la mía, la tuya. Así que prepárate para ir al cielo. Porque fuiste predestinado para ir al cielo, pero te tienes que preocupar tú.
Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, porque, versículo 40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel o sea que solamente van a ser resucitados los que creen en Jesús. Los que no creen no pueden ser resucitados. Por eso dice la palabra de Dios, mire, escuche bien esto. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucite. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a resucitar. Pero tienes que creer que el Señor Jesús es tu Salvador. Tienes que creer en la voluntad del Padre. Tienes que creer y actuar en esa voluntad y caminar en esa voluntad y esperar en esa voluntad. Amén. Pedro tuvo que esperar en un cuarto orando, ayunando, hasta que el Espíritu Santo descendió y le mostró lo que tenía que hacer. Y ahí salió a hacerlo. Y aún cuando no se paraba para hacerlo, dijo, bájate porque están golpeando la puerta y recibe a esa persona y ve con ellos. ¿Por qué? Porque hay salvación. Por eso cuando obedecemos a Dios, hay protección y hay poder. Pero cuando no obedecemos a Dios, no hay poder, no hay protección. Camina solo. Camina solo, por eso te sientes solo. Por eso parece que no sientes a nadie al lado tuyo. ¿Por qué? Porque no cree tu corazón en Dios. Porque el que cree en Dios, amén, camina con Dios. Camina con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 40, esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucite. Versículo 14 dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo enviare y lo trajere. Yo lo resucite en el postreros días. Escrito está por los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Porque en Él solamente hay protección, porque en Él solamente hay liberación, porque en Él solamente hay pan, porque en Él nos sacia, porque Él nos libera, porque nos da vida. Amén. Y mire lo que dice, y cómo esa voluntad empieza a actuar en nuestras vidas. Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis. No conforméis con las decisiones. No te conformes, porque si tú transformas, conocerás la voluntad de Dios. Y cuando tú conoces la voluntad, actúa. Amén. ¿Cuántas veces actuaste que te dolía la cabeza y te pusiste la mano en la cabeza, empezaste a reprender, empezaste a orar, empezaste a pedir al Espíritu Santo, empezaste a arrepentirte, empezaste a pedirle perdón al Señor y empezaste a rogar que te libere, que te sane, que te cure? Y el Señor, hizo en un momento, se te fue todos los dolores. Bueno, ¿por qué? Porque esa es la voluntad del Padre, es liberarte, no tenerte preso. El Señor cuando sacó al pueblo de la esclavitud, no quería sacar un pueblo esclavito, un pueblo esclavizado, con pensamientos de esclavitud. El Señor quería que comprenda que Dios es su Salvador. Por eso usted tiene que comprender que por medio de Jesucristo, conociendo la voluntad de Dios, usted es libre. Usted es libre. Usted es libre. Pero una cosa que lo va a hacer libre es transformar su pensamiento. ¿Y cómo va a pensar usted? Conforme a la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová mi pastor, nada me faltará.
Y voy a actuar así. Amén. Declarando que soy libre. ¿Por qué? Porque conozco la voluntad de Dios. Pero aquel que nunca leyó la Biblia, aquel que ya guardó esto y lo puso guardado y solamente agarra su celular, ¿usted cree que puede vencer al enemigo? No lo va a poder vencer. ¿Sabe por qué? Porque todavía no conoce la voluntad de Dios. Y todavía no transformó sus pensamientos porque no le es importante leer. No le es importante su vida. Si tú no lees, no es importante tu vida. Pero si tú lees, es importante tu vida porque tú le estás prestando atención. Porque al leer puedes salvar tu vida o la puedes perder. Amén. Si no lees, la pierdes. Ahora si vuelves a leer, la vas a ganar. La vas a ganar. ¿Me entiende? Porque ella habla de ti. Y habla de lo que Dios hizo por ti. Y habla de lo que todo Dios tiene preparado para ti. Por eso a todos los que decidieron a servir al Señor Jesús, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A ti cuando llegaste al Evangelio, todo te duró bien o llevabas un Evangelio amargado? No tienes que vivir un Evangelio amargado. Tienes que vivir, dice la palabra de Dios, a todos aquellos que sirven a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Le voy a seguir leyendo la palabra. No os conforméis con este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? Hoy te levantaste directamente a pelear, así, patada nomás. Bueno, ¿qué va a renovar? ¿Qué te va a caer la presencia de Dios? ¿Qué te va a liberar Dios? Y así es tu pensamiento. Cuando cambias esos pensamientos, la presencia de Dios te va a caer. Y vas a ser transformado y mudado en otro hombre y mudado en otra mujer. ¿Por qué? Porque vos estás guardando la manifestación del Espíritu. Porque la palabra te está diciendo, espera en Dios. Porque aún es de alabarle, salvación mía, Dios mío, mi libertador. Y mire lo que dice la palabra de Dios. No os conforméis con este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis dile al lado, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Deja de andar mal. Deja de pensar así, agradable y perfecta. Deja de ser mañosa, deja de ser mañoso. ¿Me entiende? Es agradable y perfecta. Pero si usted no quiere vivir en esa vida, usted no encaja con la voluntad de Dios. O sea que Dios no lo va a transformar, ni lo va a curar, ni lo va a liberar. ¿Por qué? Porque usted no quiere. Está como el salmista, me rehúso a que me toquen. Pero deja que el poder de Dios te caiga y te libere y te limpie. ¿Por qué? Porque es mejor que tú seas sano, seas limpio, seas purificado, seas perdonado, seas lavado por la sangre de Cristo. Porque tú vas a salir a contar cuál gran amor tiene Dios para contigo y tu corazón. Porque te ha tocado, porque te ha limpiado, porque te ha lavado con su sangre. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando no se conoce, empiezan las quejas. Uy, sirvo a Dios, me pasa esto. Uy, sirvo a Dios a esto. Y sí, ¿en qué evangelio te metiste tú? ¿A qué Dios estás sirviendo tú? ¿Quién es el que te protege a ti? ¿Quién es el que te llamó a ti? Si te llamó Dios, clama a Dios. Ora como el Señor te enseñó. Llama a que su reino venga. Llama a que su poder venga. Llama a que su santidad venga. Llama a que su amor venga. Llama a que su liberación venga. Llama a que su espíritu te dé vida. Porque la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Y una dice, trae noticias nuevas. Cuando el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿para qué? Para sanar al quebrantado de corazón. ¿Dónde están los quebrantados de corazón? A nadie quiere, no, yo ando bien, pastor. Ando bien. Bueno, decirle a tu cara. Ando bien. Quebrantado de corazón. Soy un quebrantado de corazón, Señor. Toda la vida pensé que el evangelio era así. No.
¿Por qué dijo, me clamarás y yo te responderé? Pero antes de responderte, anda a hacer mi voluntad. ¿Me entiendes? El Señor Jesús gozaba de todos los días ir a predicar. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre le mandó a hacer eso y eso le gozaba. Pero aquel que le cuesta predicar, le cuesta, todavía no conoció que era la voluntad del Padre ir a hablar. Por eso usted tiene que pedirle al Señor que esa voluntad se cumpla en usted. Pero para que esa voluntad se cumpla, usted tiene que renovar sus pensamientos. Dejar de pensar mal. Esto no lo tengo que hacer. No, predicar no, hablar de Dios no, orar no. Saque esos malos pensamientos y empiece a orar. Porque la oración usted va a tener la contestación que necesita. Amén. Por eso te dice, tu Padre que está en secreto te está escuchando todo lo que estás orando y te responderá. No dijo que nunca más te iba a responder, pero tenés que hacer la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios ninguna respuesta viene. Ahora con la voluntad de Dios, conoces la voluntad de Dios. Y mire lo que dice, esta es la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis con este siglo, sino transformado por medio. Aquí te habla lo primero que tenés que hacer. Me tengo que transformar, tengo que dejar de pensar mal, tengo que dejar de pensar, de buscar cosas, tengo que agarrar la Biblia y volver de vuelta de donde Dios me sacó. ¿Estás perdido? Jesús te dice, yo soy el camino. ¿Tienes hambre? Yo soy el pan. ¿Estás cansado? Vení a mí los cansados que yo te haré descansar. ¿Estás trabajado? Vení a mí. ¿Estás enfermo? Vení a mí. Si no viene a Dios, no lo puede hacer Él. Porque la voluntad de Dios es que usted venga a Dios. Y que crea cuando venga. Para que le ocurra. ¿Me entiende? Por eso la palabra de Dios dice, transforma tus pensamientos. Pero si usted piensa, ay, Dios no me ama. Ay, Dios quitó su espíritu. Ay, Dios ya no me ama, nadie me ama. Usted mismo se puso ese pensamiento cuando el Señor dijo, mi voluntad es amarte toda la vida. Amén. Toda la vida. Amén. Hasta que usted termine su vida. Cuando usted termine su vida y el Señor le va a decir, te amé toda la vida, pero nunca lo creíste. Por eso te tenés que ir al infierno. Porque nunca creíste que yo te amé. ¿Me entiende? ¿Y cómo demostró su amor? Enviando a su hijo. Usted ve los documentales y se mete en internet y llora con todas las películas que hay de Jesús. Pero se larga a leer la Biblia y no puede llorar. No puede llorar. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una aceptación mental en su mente. Ay, el Señor Jesús lo veo ahí, como le pegaron, como le... Pero usted cuando lee la Biblia no llora. ¿Sabe por qué? Porque no le dio lugar al Espíritu Santo. Cuando usted le dé lugar al Espíritu Santo, usted va a llorar. Va a quebrantar su corazón y va a decir, esto es la verdad. Aquí está la verdad que transforma mi vida. Aquí está la verdad. Esta es la voluntad del Padre. Liberarme, sanarme, restaurarme, caminar con Él y no tener dificultad. ¿Por qué? Porque Él dijo, aunque ande en camino de muerte, no temeré. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Tuve miedo, pastor. No sé. Si la palabra de Dios dice, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. El que está confiado en Dios no tiene miedo a las noticias que vienen. ¿Me entiende? Él está en control de todas las cosas. ¿Quién sabe que Dios está en control de todas las cosas? Bueno, afirme su fe y declare que hoy los muros van a caer. Porque usted está creyendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bueno, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, renuncio a la ira, renuncio al enojo, renuncio a la tristeza, renuncio al rencor, renuncio y perdono y soy libre. Y usted va a decir, wow, qué lindo, era lindo ser libre. Pero cuando usted haga la voluntad de Dios, amén. Y la voluntad de Dios son todas las palabras que Él predicó. ¿Estás mal con tu enemigo? Perdónale. ¿Estás mal con alguien? Cuando vayas a orar, más vale que hayas perdonado. Porque si no, mi voluntad no va a caer sobre ti. Por eso perdone. Usted perdona, se sana. Usted perdona, amén.
es limpio. Usted declara que Jesucristo es su voluntad a partir de hoy. Amén. Envíame donde quiera, Señor. Llévame donde quiera, Señor. Y va a ver que se le van a caer hasta los dolores. Amén. ¿Tiene dolores en el cuerpo? Renuncia. ¿Quiere renunciar? ¿Quiere que oremos? ¿Quiere que oremos? ¿Cree? Sí. Vamos a orar y vamos a echar fuera todo. Vamos a declarar la perfecta voluntad de Dios. Cuando lo que le esté pasando a usted, el Espíritu Santo lo va a asistir ahí, le va a ayudar. Usted capaz que está triste, el Espíritu Santo se declara, dale, soltá perdón, soltá todo. ¿Por qué? Porque Él te quiere enseñar cosas nuevas. Amén.